Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Sol Lopatin. Bueno, pero como que la música siempre está alrededor. Como que... Siempre es increíble. Okay. Me encanta, yo digo siempre mi hobby, si tuviese que elegir, hubiese sido stage. Okay. Juego a que soy stage. Cuando estás a las 4 de la mañana bajando y haciendo cosas de mi camioneta. A veces te ves obligada a hacerlo, digamos. No, igual me encanta. ¿Te gusta esa vida? Me hubiese gustado hacerlo. Mira. Me hubiese gustado hacer stage. Una vez filmando, no me acuerdo qué, en un estadio, en River, una cosa grande, pero era algo en vivo, vi una gringa así que debería ser yankee o irlandesa, no sé, como una mujer, viste, era como una vikinga toda tatuada, dando coordenadas. Yo iba con un seguidor. Y dijiste, yo quiero estar ahí, yo quiero ser ella. Y movía todo ese escenario gigante, y yo, qué grosa. Yo era re pendeja, yo quiero ser esa, obvio. Qué bueno. Y aparte, viste, como desde un lugar de lo femenino, que también está bueno. Claro, un lugar que era poco habitual, por lo menos para las mujeres. Que es poco habitual y que a mí me identifica mucho, porque como yo trabajé en un espacio de hombres, literal, no era cast, eran todos hombres. Hablo de los 90, cargando faroles, no había otra mujer eléctrica. Había mujeres en cámara, pero no eléctricas. Entonces lo femenino era inmediatamente asociado con lo homosexual o con, viste, bueno, sos torta entonces. Claro. Que no es mi caso, no importa tampoco aclararlo, pero no era mi caso. Después yo con los años fui creciendo y tuve hijos, pero igual era torta. O sea, si estás laburando en cine con iluminación, es así. Claro, me parece a mí como que era como, bueno, era como más fácil para los demás pensar que era... Bueno, uno de los motivos que yo te llamé es que, me gusta, digamos, que haya diversidad de género también en todos los rubros. Y la verdad que me costó más encontrar, están apareciendo unas cuantas. Sí. Lo mismo sucede en sonido, lo mismo, en casi todos los rubros técnicos dentro del cine. Bueno, en los últimos años cambió muchísimo, por suerte. Esto lo voy a sacar porque seguramente va a hacer ruido. Dale. ¿Viste que considerada? Muy bueno, eso es alguien que ha trabajado con sonidistas. Ay, sí. No, igual me parecía interesante esto que contabas porque creo que en las profesiones hay mucho de eso, ¿no? De ver a alguien de repente decir, yo quiero ser esa persona, yo quiero estar en ese lugar. Yo cuando vi esa persona ya había empezado hace años. Pero, no importa, pero seguramente algo te llevó a elegir eso, pero nos estamos anticipando. Vamos al principio, porque siempre hago la misma pregunta y me gusta empezar con la misma pregunta, que es si recordás en qué momento registraste el cine, digamos, como la existencia del cine. Sí, pero no, o sea, no es mi caso, viste, algunas cosas que escuché de los invitados es como se enamoraron del cine a los 7 años. O sea, me acuerdo... Vos lo odiaste. No, para nada. Yo, en realidad, vengo más por la construcción de la imagen, digo. Creo que eso sí lo mamé, mis padres son arquitectos, han laburado mucho en mi infancia, en Brasil, en Europa, acá, digamos, obra grande. La recuerdo rodeados de mucha información, y aparte de una época donde son de los arquitectos que se tomaban un avión para caminar un edificio que les parecía interesante. No tomaban referencias de internet. Claro. Que yo hago una salvación de eso porque me parece que se lee en lo que haces. Se traduce de alguna manera. ¿Y vos viajabas con ellos? Yo viajé un montón con ellos. Mi casa era una casa a nivel visual atípica, un triplex frente al zoológico, con una refracción de luz muy particular, a nivel que en la pared de la escalera, como una triple altura totalmente deforme. Deforme por ellos, digamos. Sí, hecho por ellos, por mis padres. En un momento del día determinado se generaba pero textual, un televisor blanco y negro en modo lluvia, sin señal. Y después, más adolescente, digamos, empecé a analizar, por vivir siempre, hasta que me fui a los 18 años en realidad, y decía, ¿por qué carajo pasa esto? Y era que
la refracción del charco de agua de las focas, ahí abajo, con esa tangente y en ese horario que atravesaba un vidrio con un enrejado y los patos que con sus colas movían el agua verde, a la mierda. Te juro pero lo tenías que totalmente lo entendí. analizado. Y es que fueron muchos años. ¿Y a vos que te hipnotizaba esa imagen? Sí, me parecía increíble. Entonces yo tengo esa impronta que mis referencias, por eso vuelvo a la pregunta, no sé si alguna vez me enamoré del cine. No soy no hago mucho culto al cine. No es una pregunta de cinéfilo, sino de en qué momento disfrutabas del cine. A mí me gusta, disfruto, me doy cuenta que me gusta mucho filmar y el modo set y lo que significa la construcción de la imagen en lo previo a filmar. Y también la postproducción. Me gusta toda la instancia. El set no me cansa y estoy más grande y todo y tengo muchas veces un cargo muy físico, o sea, opero cámara y hace años, bueno, moví muchos faroles, digamos. Y sin embargo me doy cuenta que tengo una energía filmando que yo la agradezco porque eso es que me gusta. Y me sigue pasando. Me sigue pasando. ¿Pero tenés recuerdos de la infancia, del cine? Sí, tengo recuerdos del cine, pero en realidad yo me metí muy chica en la escuela de fotografía de Andy Goldstein porque, bueno, era un bardo y básicamente me dejaron fuera del colegio en segundo año. ¿Qué significa me dejaron? Me quedé libre, ponele. Okay. Me invitaron a retirarme. En ese momento mi viejo, creo que fue la primera vez, así que tengo memoria, me agarró y me dijo, muy bien, está todo bien, ¿ahora qué haces? Porque o te pones a laburar o a estudiar, pero bueno, claro. Ahí entré a la escuela de Andy y viví mi adolescencia dentro de un laboratorio, me armé un laboratorio, entonces blanco y negro, donde revelaba y escuchaba música y... copiaba fotos experimentalmente, emulsión líquida, muy experimental. Y cuando en realidad empecé a estudiar cine era porque quería estudiar comportamiento animal y hacer documentales de animales. ¿Y como también lo relacionamos con el zoológico, digamos? Sí, porque conmigo, yo sí, me gustan los animales, tengo como creo que gran parte de mi vida he tenido más afinidad con los animales que con las personas. Fui bastante antisocial. ¿Tus viejos los dos arquitectos? Mis viejos los dos, mi hermano más grande arquitecto, mi otro hermano artista plástico. Bueno, por eso mis tíos, mis primos, todos arquitectos. ¿Y relacionados con el mundo artístico de alguna manera? Interesados, digamos. O sea. Sí, como escuchar buena música. Tuve la suerte de chica que mi padre nos escuche música clásica. Crecer con en ese margen. Después tener acceso a muchos libros, ¿viste? Esos libros buenos que es imposible de comprar. Ellos, vuelvo a decir, tienen 80 años, eran otras épocas donde uno caminaba una obra que le interesaba. Y no estaba la comunicación como ahora que mirás y pones, no sé, muros verdes, claro. Piscinas, claro. No, era, bueno, me interesa una obra, me tengo que tomar un avión. Había que ir a buscarla y a verla y a vivirla. Igual creo que... Yo creo que vale la pena seguir haciéndolo. Claro, creo que los buenos, no sé si los buenos, pero muchos arquitectos necesitan conectarse con la obra en vivo también, ¿no? Caminarla, vivirla. Eso sumado a que cuando fui un bardo, la posición de mis padres haya sido, bueno, ¿y ahora qué haces con esto? Me acompañen desde ese lugar, desde ya también lo agradezco. No es menor, ¿no? Claro. No es menor. Y yo encontré en mi adolescencia totalmente en crisis y con una locura galopante, o sea... te refugiaste en la foto. La foto era mi mejor aliado, o sea, el laboratorio, estaba bueno. Después cuando en realidad abre la FUC, que tengo la suerte también de ser de la primer camada. Ah, ¿sos de la primera camada? Sí. Ah, mira. Cuando abre en realidad tiene que ver con que yo en esa época quería trabajar haciendo documentales.
En la Argentina no es tan fácil ser etólogo y quería estudiar etología, que es comportamiento animal, y en función de eso, digamos, relacionado con la captura de lo que les pasa en la selva y qué sé yo, que es igual un objetivo que no está vencido. Quiero llegar por otro lado y ser vieja y mis hijos sean más grandes todavía y poder estar en África 6 meses sin que nadie me rompa las bolas. Bueno, lo tenés, sí, lo tenés como claro. pendiente. Sí, lo voy a... ¿Y te metiste en la FUC con ese interés? Me metí en la FUC porque un compañero de la escuela de Andy, Tomás Viñó, nada, me llama y me dice, mira, abrió una escuela de cine, qué sé yo, y nada, coincido con otras cosas que he escuchado, que te han contado, digamos, nada, para mí 1991, escuela de cine, y Antín, traducción a, viste, es todo, porque la verdad que ahí conocí a mi maestro, que fue Dani Sotelo, o sea, yo tuve muchos maestros y uno solo. Yo laburé con Dani también. Dani significó para mí todo, porque él me abrió la puerta en segundo año. O sea, nosotros hicimos una tribu de laburo, que era una tribu, era lo más parecido a estar en una tribu. Nos cuidábamos, rotábamos, éramos funcionales y era, bueno, Marcela Wittmann, Ari Rotter, Pablo Jamardo, independientemente de... que también tuve la suerte de esto, que hacíamos los cortos y éramos, bueno. Y enseguida te ubicaste en la foto, digamos, dentro de la FUC. Yo entré FUC. en la orientación fotografía porque venía de la fotografía y porque me gané gran parte de la beca, que hacía un trueque con la FUC, que yo daba un taller de foto con Tomás Viñó, armamos un laboratorio que en la escuela no había, y hacíamos cosas experimentales como revelado de Super 16 y qué sé yo, y entonces yo daba la parte del laboratorio, Tomás la más teórica, y eso fue mi pago en la facultad. Sí, era la foto, siempre me interesó la foto y siempre me pasó que cuando alguien me decía, bueno, ¿y cuándo vas a ser director? Y yo soy director de fotografía. Claro, no estaba en el mapa dirigir una película. O sea, no, ni está. O sea, para mí es infinita nuestra profesión. O sea, ser director de fotografía te da tantas posibilidades de ser tan distinto uno con otro y que vos mismo mañana salga de acá y tenga un llamado de una cosa que inesperada total, que cuando uno dice, bueno, ya llegué como a un punto donde estoy manejando la técnica que me interesa o trabajando con el director que me interesa, o sea, te suena el teléfono y es otra cosa. Es otro universo, ¿no? Y eso es espectacular. ¿Y estabas cómoda en el rol, digamos, en los trabajos? Para mí siempre era tu lugar. Naturalizado. Yo nunca reparé en que era una mujer en un medio de hombres. Uh-huh. Eso es una conversación que tengo bastante con mi hija, que tiene 21 años. Y que, sin embargo, antes me lo mencionaste, como que... Sí, pero yo lo naturalicé. Todo mi hacer fue muy natural para mí. Yo nunca lo sentí. Nunca... O sea, lo pudiste observar después. Y más que nada te diría... con mis hijos creciendo y con como en esta era donde de revolución, sí. Donde tal vez yo entiendo que uno puede ser una referencia, entonces en determinado marco quieren que uno sea parte de una charla, ponerle, la ADF y la mujer. Uh-huh. Y yo me reconozco como alguien que no sirvo para participar de esas cosas y sin embargo entiendo que para otros está bueno. Entonces, bueno, eso empezó como una discusión personal en casa con mi hija, que es súper, por supuesto, feminista, qué sé yo. Y yo decía, pero Luis, o sea, yo apoyo a la mujer toda la vida haciendo. Primero, ¿qué más respeto que hacer lo que vos querés hacer? Lo que pasa es que me parece que el objetivo sería que esto no sea más un tema, o sea que... yo puse el cuerpo, pongo el cuerpo. Claro. O sea, no tuve en su momento, está bien, sí, yo naturalicé cargar faroles. Pero es como vos, como decías antes, era un mundo de hombres, digo. Era un mundo claramente por eso me parece necesario tal vez que esté en discusión, pero... Era un mundo absolutamente de hombres y aparte yo tengo la suerte también de ser un mundo de hombres y de la vieja escuela en el cine argentino, que no es lo mismo que un mundo de hombres de la nueva escuela del mundo argentino, y los que tenemos más de 40 lo sabemos.
Una época de la vieja escuela donde sí me tuve que adaptar a bajadas de línea no muy amables. Como decir, yo, digo, mi maestro, digo, vuelvo a decir, fue Dani Sotelo, éramos una tribu de jóvenes íbamos como, no sé, más de 3 años filmando videoclips. Millones de videoclips, yo creo que llegué a contar más de 300 y pico. Mirá, de videoclips. ¿Eso durante la FUC, mientras estabas en la FUC? Claro, la FUC la abandoné al toque, no sé, en segundo año. Te ganó el trabajo. Sí, el campo, y feliz y agradecida, porque la verdad... ¿Y en qué momento aparece un primer largometraje? El tema de los largometrajes, en realidad, en mi caso particular, y ahí sí vuelve a aparecer el género, o sea... yo soy mamá, fui madre laburando en el campo como eléctrica, o sea, no era directora de fotografía y cámara como puedo ser ahora. Por lo tanto, yo salía 4 o 5 días a la semana para juntar la guita, para morfar, porque los sueldos, digamos, no es proporcional lo que uno sale al campo, al ruedo, como cabeza de equipo que como técnico. Yo, para poder vivir en el 90, salía 4 jornadas a la semana, tenía que meter como eléctrica. Fui madre, di teta a mis 2 hijos, 1 año a cada uno, o sea, nunca dejé de trabajar, nunca. Tengo un video que lo filmé un día antes de parir, tengo un mediometraje que lo filmé un mes después de parir y sin embargo puede dar 1 año de teta. Y los largos sí, esperé porque un largo era como... Claro, era un compromiso de tiempo complicado. Era demasiado complicado. tiempo, porque uno para dar la teta y laburar y qué sé yo, hacía... Así que mi primer largo fue con Eliseo Subiela como directora de fotografía y cámara en 35, No mires hacia abajo, en el 2003 creo, o 2004. ¿Y ansiabas llegar a ese lugar, a trabajar como cabeza de equipo en un largo? Sí. O sea, era algo deseado. Sí, recontra, sí, buscado. Sí, en realidad como director, o sea, el cambio en los 90, trabajé casi todos los 90 como técnica, o sea, fui eléctrica básicamente y gaffer. Hasta el 2002, que pude hacer mis primeros comerciales, tuve una buena racha y esa buena racha, como la ley de atracción, me trajo más trabajo porque yo en realidad... arranqué haciendo un comercial grande, entre comillas, que era para personal o no me acuerdo para quién, pero era con camiones y varios días y qué sé yo, y un montón de guita. ¿Y ese antecedente te sirvió? No, y eso habrá sido en octubre del 2002 y en enero había filmado 18 comerciales. Qué raro, porque aparte era una época muy complicada. Sí, pero entré a Peluca Films con Adriana, qué sé yo, hasta un comercial, me acuerdo en ese periodo, que fueron esos mis primeros 6 meses como DF, que me fui a Bariloche con unos italianos, un comercial de lácteos, no sé cuánto, era como... Claro, que después de la crisis se vino mucho a hacer este servicio de producción acá. Hasta claro. que lo hicimos goma y se fue. Ahí lo asocio con una película, no sé si viste, pero está buena, que es El baño del Papa, no la que vi. dirigió un colega, César Charlone, Ajá. que es un director de fotografía que en realidad nativo es uruguayo, vive en Brasil, su historia profesional creo la tiene más construida desde Brasil, hizo Blindness, no sé, es un grosso, a quien también le agradezco, me enseñó mucho. Y él dirigió una película que se llama El baño del Papa. Es perfecto, eso somos nosotros también. Es como mira, que te querés salvar, ¿viste? Que pensás que la oportunidad es ahora o nunca. Es ahora y la haces bolsa todo. Y así quedás, mirando al norte. Bueno, ¿y cómo fue esa primera experiencia como DF? Digamos, es que en realidad yo venía, viste, como no había un límite. Yo cargaba faroles y era gaffer en un marco profesional, digamos, y también era DF en un marco independiente, muchos años antes que el 2002 siendo un comercial de una marca. Lo que pasa que fue natural, digamos, o sea, estuvo buenísimo porque yo, por ejemplo, en esa época, en la casa productora esa, trabajaba, viste, los productoras de publicidad, por lo general los técnicos, no las cabezas de equipo, pero los técnicos estables son fijos porque, bueno, hacen mejores arreglos, supongo, ¿no? Y le da como una continuidad al laburo. Y en esa casa productora laburaban los Muñoz, porque yo digo, la vieja escuela, básicamente eran familias.
Era familia Fernández, los Muñoz, los Saavedra. Yo no sé qué hacía ahí, o sea, yo entré no solo a laburar en un ambiente de hombres, sino también en un ambiente de hombres y de tribus muy cerradas, donde después de Manuel Muñoz, que era hijo, venía el hermano, venía el primo, y como mucho alguien familiar al primo, o sea... Clanes. Clanes, total. Yo la vieja escuela, digo, siempre me la gané. Me la gané con perseverancia y con respeto por lo que uno hace y por compromiso y por bancársela cuando hay que bancársela. Cuando yo era eléctrica y era gaffer, no había camiones con pala, no había balastros electrónicos. A mí me dolía la espalda y había que poner más el cuerpo. Había que poner el cuerpo con toda. Yo tuve un aliado en la vida que fue capoeira, que me ayudó un montón. ¿Practicaste siempre? Siempre practiqué capoeira Mira. Porque sí, por dos motivos. Porque es de las cosas que me dejaba poner la cabeza en blanco, pero en blanco y no saber hace cuánto que estás, de golpe te das cuenta que estás moviendo la pierna. Como un tipo de meditación. Claro. Bueno, ¿y de ahí tocas el berimbau? ¿De ahí viene? Sí, toco mal, pero sí toco ahí porque te hacen tocar. Bueno, eso también tiene como es un sonido bastante hipnótico, sí. Y es como un mantra, ¿no? Sí. Sí, aparte físicamente está buena. Y bueno, pero volviendo a la peli, me decías que no sé, o sea, fue casi natural estar. Sí, la peli, la verdad que el largo no, me doy cuenta que no es que me marcó un antes y un después. No, fue divino y fue aprender un montón. Tuve la suerte, es mi único largo en 35. Porque enseguida la peli que siguió, creo que fue Dormida el Sol, que estábamos hablando, fue la primera película, la segunda, porque fue la primera después de Campanella, en hacer una película con Red. Tengo una anécdota. A ver. Muy linda, bastante romántica. Nosotros hacemos esa película con Bubi, Stañaro, y con los chicos que ahora son non-stop, que había que procesar ese archivo y hacerlo como el DCP, digamos. No estaba muy claro todavía y estaba bastante como la... Era una novedad. Era una novedad, inclusive me dolió bastante porque en ese momento producción no me dejó ir con Pablo Parra, que para mí era de mi tribu, era el DIT con el que yo quería laburar. El operador, digamos, técnico, y no porque era la red y que había que hacer el espejo y que en Sarasa y muchos miedos. Bueno, la cuestión es que hacemos una prueba y arranca el rodaje o lo que fuera en San Luis y no tenía como ver la proyección. Entonces justo estaba el jefe de producción, que era Vilche, que es mi actual pareja. Digo, bueno, así que tenía un aliado ahí que me ayude. Digo, estamos en Mercedes, en San Luis, y le digo, yo quiero ver esto ampliado. No hay cine. Bueno, pero filmamos los sábados. Recién empezaba toda la movida del cine en San Luis, ¿no? Sí. Fue también de las pelis que se hizo con el crédito. Pero no había cine en San Luis, en Mercedes. No era San Luis ciudad, era Mercedes. Y yo filmaba los sábados y no tenía manera de ir a ningún lado a ver esa proyección. Tiene que haber un cine, bueno. Investigando nos damos cuenta que hay un ex cine, que era un actual teatro, en Mercedes, en la calle principal. Y le digo a Vilche, bueno, por favor, ayúdame, nos aprendamos esta pantalla. O sea... Tengo que verla. Tenía los proyectores todavía con los carbonos. Mira. Y logramos prender, bueno, hasta que dimos con el proyectorista. El proyectorista vino en bicicleta, era un señor de unos 95 años que estaba emocionadísimo que alguien le hacía volver a prender ese proyector. Genial. Así que vi mi primer prueba de una captura de red en un cine con carbono en Una San suerte de Luis. Cinema Paraíso, ¿no? No, te juro que increíble. Y se veía divino. Mirá qué lindo. Viste, oscilaba porque el fuego tiene eso. Claro. Tenía como esa cosa del parpadeo de la lámpara. Hermoso. Y bueno. Bueno, pero sentiste como algo orgánico, ¿no sentías un gran cambio? Eso, ¿no lo marcaste como una
Como un antes y un después, no, porque la verdad que yo ya estaba acostumbrada como a producir mucha imagen desde el lugar que sea, como eléctrica, como gaffer. ¿Y no te importaba en otros proyectos no ser DF, sino volver a cualquier otro puesto? No, yo hice el cambio y el cambio lo hice y, viste, a veces me pasa ahora que digo, hijos adoptivos míos digamos, de mi de mi clan, de mi tribu, crecen, están preparados, a algunos les interesa, a otros no, pero bueno, a algunos les interesa ser directores de fotografía, que no es lo mismo que ser gaffer ni eléctrico, y no tenés que ser una cosa u otra, claro. Pero bueno, digamos, al que le interesa ser director de fotografía, que vuelvo a decir, para mí es muy diferente a ser eléctrico o gaffer, no, por eso te tiene que gustar ser director de fotografía. Obvio. Ahora la cosa me parece que está más mixeada y que yo digo, la verdad que no se metan en esa cosa de cajoncitos que nos educan de que o sos gaffer o sos DF. Sos gaffer cuando tenés que ser gaffer y sos DF cuando podés ser DF. Esa es la realidad, porque somos gente grande, tenemos que morfar. ¿Y qué te vas a morir de hambre? Porque ahora como DF tenés poco laburo, pues todavía no tenés tanta experiencia, no tenés tanta trayectoria, no tenés tanto laburo. Uh-huh. Y como gaffer por ahí sí. Nada, mientras se respeten los espacios, me parece que el clic hay que hacerlo cuando uno lo considera y está preparado. En mi caso fue muy una bisagra en el marco, vuelvo a decir, profesional, digamos, uh-huh. En que serían largometrajes, en publicidad. Yo venía haciendo videoclips y es como un vale todo. O sea, hoy... Y un buen lugar para experimentar, claro, ¿no? Claro, en un vale todo donde un día me tocaba ponerme la cámara al hombro, otro tirar 200.000 metros de cable, en otro mover una grúa o un carro y en otro decidir dónde iban los faroles. Pero me parece que también tiene que ver con tus características, que te gusta esa variedad, porque digamos, antes de empezar a grabar estábamos hablando de que no solo el trabajo en el cine te interesa la luz. El abanico de la luz tiene que ver, sí, con mi personalidad seguro, pero con mi realidad, con esto de ser mi madre. A mí me pasó que... De hecho me pasó y después me quebré. Nunca, haciendo como 15 años de capoeira o 13, nunca me había lastimado más que los dedos chiquitos del pie, que cualquier arte marcial desaparecen al instante. Digo, ¿cómo hago? Ya tenía a Lua y a Caetano, o sea, tenía 2 hijos. Y digo, ¿cómo hago si me pasa algo para sostener esta estructura? Que en 2001, digamos, muy difícil contar con una escuela pública. Me imagino que ahora, por suerte, yo tengo hijos ya de la secundaria. Ya pasaste esa etapa. Ya pasé 18 y 21 años. Estás más cerca de empezar a mantenerte, digamos. Sí, pero yo no podía contar, por ejemplo, con una escuela pública. No podía contar con una escuela pública porque yo me separé a temprana edad de mis hijos, o sea, que criaba a mis hijos sola. Tenía que salir a filmar y no podía depender si me abría la escuela o no me abría y entonces prefería pagar una escuela privada y asegurarme que la combinación de una escuela, abuelos, tías y una señora que esté en mi casa, con eso me cubría. Sí, entonces digo, bueno, ¿cómo hago si se me parte la espalda? Porque digo, no hacía falta quedarse paralítico, pero digo, yo traía toda la guita por semana con mi cuerpo. Claro. El director de fotografía tiene un rol muy físico, no podés estar, digamos, te la tenés que bancar porque esas son las condiciones del laburo. Hay películas que inclusive te pueden llamar por una película y vos hasta que no empezás a construir la imagen de esa película, por ahí en el construir la imagen te das cuenta que la película necesita del trazo de una cámara en mano, de una cosa más que genere más nerviosismo, más violencia, y no lo podés saber antes de leer un guión eso, porque claro. Entonces básicamente tenés que estar preparado para ponerte una cámara al hombro. Y vos estabas preocupada por y no, yo decía, claro. Y bueno, y con esto de que tengo la suerte de que, bueno, ponerle, mis padres son arquitectos, me decían, bueno, podrías también trabajar en algo como lighting designer, no sé por qué en inglés, pero acá se dice así, el iluminador, digamos, el asesor de iluminación de una obra. Y no le había dado bola. Bueno, hasta que al final me pareció interesante empezar a meterme en la arquitectura
Durante años pensé, esto hace más de 10 años. O sea, motivado un poco por la no exigencia física que podía tener eso. Claro, la independencia, es decir, bueno, uno está, hoy es así, hoy estamos en una etapa de crisis, no sé si los notaron, por ejemplo, y a mí me sirve porque yo es como, en este momento tengo más de 7 obras, digamos, estoy trabajando en arquitectura en obra grande, digamos, hasta ya. ¿Y qué haces? ¿El diseño de la Hago el iluminación? diseño de iluminación de todo lo que puede ser, depende para que te contraten, de áreas comunes o de una casa toda. Eso dispara después mucha documentación, pliegos de compras y puesta en marcha. Es muy interesante. Lo relaciono con mi trabajo también, que digo, no solo hago música para cine, a veces me toca televisión, que puede estar mucho más cercano, pero obras de teatro, que es otro concepto. Y enriquece mucho, me parece, ¿no? Es increíble porque a mí se autoalimenta, ¿no? por Como... ejemplo, en arquitectura tengo la impronta de que soy la chica que viene del cine. Y por supuesto veo otras cosas que otros colegas en ese marco no lo ven, porque en general los diseñadores de luz en Argentina son arquitectos que se especializan después, por ahí, por algún motivo, algunos se especializan en la luz. ¿Y sentís que de repente en estas obras hay una apuesta cinematográfica? Sí. Qué loco, qué bueno, me encanta. De hecho, tengo uno de mis clientes, digo, porque, bueno, mis clientes para mí no necesariamente son los propietarios que tengo relación cuando es una casa, pero son los arquitectos o los interioristas, básicamente, porque yo acompaño el trabajo de un arquitecto o de un interiorista. Para mí, ese es mi director en el marco de... Y aparte porque yo no sé mucho del otro, o sea, qué hacen mis colegas, no soy en ese sentido, soy bastante animal y bastante intuitiva, no es que me ocupo en ver, no digo que esté bien, es no, está bien. Soy. Esto, sí. Me pasó ahora en el Cervantes lo mismo, no había ido a ver teatro, entonces empecé a tener críticas de Tadei, que es una obra que hice con Albertina, que está ahora en el Cervantes, y que es mi primera experiencia del teatro. Y tuve re lindas críticas, pero aparte... Está bueno porque hay como una cierta inocencia, claro, y un... No es tóxico. Claro. No está viciado. Está bueno, digo, me parece que... Yo agarré, por ejemplo, en arquitectura, cómo aprendí a ser gaffer. Yo aprendí a ser gaffer yo era eléctrica, pero aprendí a ser gaffer sabiendo que me tenía que saber rodear. A mí me decían seguridad Lopatín, o sea, una mina bastante estricta y como con... obsesiva. Entonces me ponía al lado un chongo que era fuerte, uno que sabía de cosas eléctricas y otro que era pillo. ¿Y cómo funciona o cómo te funcionó al revés, digamos? Así como en arquitectura seguramente tenés como una puesta de iluminación más cinematográfica, ¿cómo afecta tu trabajo en la arquitectura en el cine? Primero que te enriquece porque yo ahora con más de 10 años haciendo arquitectura, te confunden todo el tiempo con un arquitecto y decís, no, viste, la obra ya es todo mi arquitecta, no soy arquitecta, viste, pero no, uno empieza a leer los espacios de otra manera, o sea, realmente a poder proyectás. La cabeza aprende, es un ejercicio, aprende a imaginarse ese espacio, darle volumen, color, textura, terminación, porque si no, no podés diseñar. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, las técnicas. O sea, en arquitectura hace muchos años que se trabaja, a mí particularmente me interesa el tema del bajo consumo para que lo que vivan mis hijos por lo menos sean... Que puedan pagar las cuentas. Sí, que puedan pagar las cuentas, sean felices. Bueno, laburo con bajo consumo, eso es una tecnología nueva. Además, claro, todo el cambio que hubo en la iluminación en los últimos años es fuertísimo. Muy revolucionario. Sí, entonces todo lo que es mundo LED, por llamarlo de alguna manera, yo en arquitectura tengo una exigencia y estoy como todo el tiempo, tengo un distribuidor que me actualiza todo el tiempo hago obra. Y bueno, cuando en cine, mirá vos, ahora digamos, un farol que vino para quedarse es un farol que son paneles de LED. O
sea, son faroles inteligentes, faroles que cambian de color, que hacen efectos, que consumen poco, pesan un huevo todavía, pero a mí me siento como más familiarizada también Qué bueno. con eso. Está bueno, sí. Es muy lindo el mix. Aparte a mí me permitió ser libre. No tener que decir que sí a cualquier cosa, porque como siento que tengo la canillita de la arquitectura, es laburo, la arquitectura es un promedio de 2 años cada obra, porque Claro, es arquitectura. claro, Entonces, claro. es algo que te va entrando una guitita. Sí, es como los huevos en otra canasta, ¿no? ¿Entendés? Entonces yo igual me considero una mercenaria de lo que hago. Yo me pongo el overol y voy a laburar. Ujú. No me importa mucho. Te cambio de tema, volviendo a las cuestiones de género, y hablamos de los lugares, está habiendo muchas más DF mujeres. Sí. ¿Sentís que hay diferencia, por ejemplo, con el dinero todavía, con eso? En mi caso no, pero yo creo que está muy maltratado el territorio del dinero en líneas generales como director de fotografía y somos responsables todos, ahí excede al género. Tuve la suerte de cuando te contaba, empecé con un marco profesional, con todas las letras que era Peluca Films y hacer comerciales de marca y qué sé yo, que ya hace casi 10 años que yo ya la remaba, pero bueno, ponele que ahí me consagré. Yo tuve la suerte que tuve como padrino y eso lo sigo sosteniendo, o sea, creo que soy querida por mis colegas o que un colega te pueda admirar o que te pueda recomendar está muy bueno. En ese momento Cotet y Giuliani, Alejandro Giuliani y Cotet estaban muy establecidos en el medio y me acuerdo que ellos me dijeron exactamente lo que yo tenía que cobrar en ese primer comercial. Vos tenés que cobrar esto. Esto Pero es digo, lo que se cobra. Es lo que se cobra, digo, Esto no había es lo una que se cobra, diferencia. no hay una diferencia por género. ¿Y hoy qué pasa? Hoy pasa, yo no lo siento que sea realmente por género, como ponele los No, actores hoy es más por crisis. en Estados Unidos es Ujú. por crisis y es porque somos unos pelotudos marca Vamos. cañón y creemos que regalarnos nos va a garantizar, y yo creo que es todo lo contrario, que así no nos cuidamos, que así perjudicamos un medio. Es como en una crisis te llaman a vos como director de fotografía y te dicen, bueno, ahora vas a hacer una película, en vez de con 9 técnicos, con 3. Por suerte digo que no, hoy porque tengo la arquitectura. Entiendo que en Estados Unidos y en otros lugares del mundo ser mujer, aparte de ser minoría, tiene un tema relacionado con la guita. Que yo sepa, y por ahí de ignorante, no tiene en nuestro mercado, en nuestra falsa industria, no sucede como por ser mujer. Por ahí no te sucede el laburo, no tenés el espacio, porque no llegás ni a negociar la plata. Pero no. Me parece que porque le gana la crisis en Sí, general. sí, ¿no? yo creo que igual es una lástima que seamos tan poco solidarios en cuidarnos y que uno no entiende que yo me regalo hoy y mañana sonaste, porque se te va a regalar el que tenés al lado. O sea, si todos sostuviésemos un poquito el respeto a nivel guita, bueno, es una crisis realmente muy brava, o sea, es increíble. Yo en lo personal es como un momento que digo, bueno, la plata no vale, entonces que no me queme mi tiempo, trato de resolver, y eso es lo que significa la plata para mi vida, punto. Porque realmente no vale lo que uno labura, se va de su casa, construye con oficio, con el tiempo, con experiencia. 2 pesos con 50. O sea, Claro. Otro tema que abrimos en algún momento y que me interesa tal vez más personalmente, mencionabas que en algún momento tomaste noción del trabajo de sonido en una película. Me interesa que retomemos esa conversación. Sí, en realidad yo siempre tuve como una fama de que era como medio una brava y qué sé yo, que los que me conocen creo que realmente saben que no soy nada brava. Sí, soy estricta conmigo, para con los demás, pero siendo gaffer y siendo mujer en un territorio de hombres, probablemente eso me hizo ser un poquito más explosiva. Y con los sonidistas, con sonido directo, la convivencia
de la decisión, dónde va un farol, dónde va un paño, es totalmente directa, o sea, es recíproca, y donde a vos te pusieron algo vos no podés poner, o donde vos pones y no dejás poner, es una convivencia absolutamente cercana. Claro. Yo de gaffer no era muy considerada, o sea, no registraba. Como directora de fotografía, con el tiempo y muy progresivo, empecé a querer y a considerar a sonido. A trabajar más en equipo, digamos. Sí, que me pasa, que es fuertísimo. Yo hago una película donde, ponele, se suele hacer un pre-scouting. O sea, donde vas con el director de arte, producción, y no consideran a sonido. Nunca. No consideran a sonido. Y no hay manera que lo consideren. Entonces a mí me pasa en la actualidad que ya voy a ver los lugares y digo, che, pero pienso en el sonido. Está buenísimo. Entonces la tiro. Porque después es eso, es trabajar en equipo, es una sola película, se escucha para la mierda. Yo le preguntaba, creo que a Martín Lidman, qué le pasaba también, porque a mí me pasa con la postproducción de color, donde a veces uno llega con la construcción de la imagen mucho. Yo tengo una personalidad que trato de construir lo que quiero que termine lo más cerca posible, pero si te toca una película con mucho VFX y mucha postproducción, o sea, y vos te encontrás después de un rato largo con eso. O sea, claro, yo la película la sigo. En general yo me ocupo de ver... Estás en montaje. Sí, Ajá. sí. Free. Ajá. Y sin honorarios, pero Ajá. Sí, estoy. Sí, no me desligo tan rápido. O sea, la acompaño a la película. La acompaño y... Entonces no es una sorpresa cuando tenés que hacer color, para nada. Ya sabés con qué te vas a encontrar. Sí. Entonces, sos consciente de los problemas que pueden llevar una mala decisión de locaciones, enrodaje con respecto al sonido. Terrible, ¿no? Sí, soy súper consciente, y aparte me importa porque igual me importa, pero igual siento que no tengo injerencia. No, bueno, pero está bueno que haya una voz más sí, reclamando me importa, por eso. Me importa, y entiendo también que no les dan, en muchas películas no les dan el tiempo de postproducción que ameritan. Las cosas tienen su tiempo, y cuando no le das el tiempo se traduce. Es que la postproducción, al ser la última etapa, ya no hay deadline, no, ¿viste? Yo creo que igual no. Creo que es una manera más para enojarse menos, pero no, yo creo que donde no quieren poner guita no la ponen, y en el sonido son muy pocos las que la quieren poner. Curiosamente, cuando el cine es una experiencia audiovisual, sí, ¿no? Pero no. Es como que... No, en Argentina no. Uh-huh. Para mí no. O sea, realmente es triste que pase eso. Uh-huh. Y es injusto, porque también es un área que están ahí, ¿no? Peleándola. Yo trato de negociar, o sea, es difícil también. Es una cadena de quilombos, porque vos tenés que generar un plano. En ese plano por ahí es muy abierto, no hay retomas, no hay doblaje. Y son varios rubros técnicos que están funcionando al mismo tiempo. Hay un límite, claro, que es el cuadro, o sea... Y el tiempo. El tiempo es fundamental, pero bueno, a mí me pasa que ahora, por ejemplo, como en general, no sé por qué, es un área donde terminamos amigos, mi equipo. Ajá. Y sonido. Ajá. Hacemos como una cofradía ahí con sonido. Entonces, Sol, ¿me regalás el margen? Dale. O sola, ¿viste? Al boom ahí, digo, anda, bajate, regalo el margen. Bueno, hay más posibilidades también, ¿no? Lo meto en seguridad. Claro. No, porque cuando ya la veo y veo que, digamos, no puede haber un quilombo ahí de reencuadre muy notorio, digo, andale, está muy jodido el tipo, digo, te regalo seguridad, es como... Y escúchame, ¿y con el resto de los rubros técnicos cómo te llevas? Yo muy bien, o sea, a mí... Digo, ¿con cuáles te involucras más? Me involucro mucho con todos, porque yo en eso sí crecí, digo, evolucioné a mi manera notablemente. O sea, en armar equipo, uh-huh. Nosotros somos un equipo muy grande, o sea, porque hay suplentes, que es como una familia. Y no solo eso, yo tengo el hábito de casi todas las películas tratar de hacer en casa un costillar, que me ayuda Franco,
juntarlos y mi equipo trae a sus hijos y en general a sus mujeres. O sus hombres. O sus hombres, somos minoría mujeres, que ese es otro tema, o sea, porque somos minoría, o sea, realmente trabajo con pocas mujeres. No porque quiero trabajar con pocas porque hay mujeres, porque hay menos mujeres. Menos en el mercado, digamos. O sea, y cuando hay una mujer que está a la altura, es bien recibida igual que un hombre. O sea, primero que es increíble y algunos no te creen, pero cuando sos director de fotografía, vos pedís tus cabezas de equipo, que a la vez el equipo de dirección de fotografía se divide en 3 áreas: la gente de cámara, la gente de grip y la gente de luces. Son como 3 subfamilias, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, agarrás al primero de cámara, que es el foquista, y el foquista se busca su segundo y su video. Agarrás al K-Grip, el K-Grip, digamos, o sea, así sucesivamente. Nosotros somos una gran familia. En esa gran familia han entrado y salido mujeres. Son la minoría, sí, son la minoría, porque hay que darle tiempo a la cosa y probablemente yo en la medida que tengo posibilidad de formar una mujer, la formo. Y tengo capacidad de darle trabajo a una mujer, se la voy a dar. Me pasa con Mili Chaín, que es una gaffer que está bien establecida en nuestros mercados y es casi la única, o la única debe ser, y está establecida en la televisión como gaffer, que es un medio, viste, como cada territorio puede haber más conservador que otro, claro. Y es la televisión, o sea, es naturalmente más conservador. Y yo lo que hago con Mili es trato de compartir obra, o sea, cuando a mí me llaman para hacer algo que me dan ganas de hacerlo, pero por ahí no tengo el tiempo, qué sé yo, le digo, Mili, ¿querés venir? Lo hacemos juntas. En realidad yo hago de ñoqui y vos haces claro. El laburo. Eso es un acceso para que ella entre. Para ir formando. Ir formando y compartir. Y soy feliz. Nosotros armamos mucha familiaridad en el equipo con mi gente, que más o menos es un promedio de 11 personas en el mejor de los casos. Con sus parejas y sus hijos terminamos siendo 40. Morfando y emborrachándonos, y después con arte trabajo espalda con espalda, pero espalda con espalda. Es el otro rubro más cercano, digamos. Y sí, con make-up en rodaje. Y vestuario. Y vestuario, pero pasa que sí, con vestuario también, pero vestuario en general, digamos, cuando vos trabajás espalda con un director de arte, el default claro. es entre ellos más la cuestión. Claro. Como que vos estás más en el ajuste, por llamarlo de alguna manera, no tanto en el diseño. Me encanta, está buenísimo. Nos hemos ido por varios lados. Bueno. Contame, ¿cómo ves el futuro del cine? No sé. Está bueno que no sepas también, digamos. Sí, no tengo idea cómo es el futuro del cine. Sí, creo que igual ya es futuro. Uh-huh. Ya pasó. ya es pasado, presente y futuro, porque se va transformando. O sea, esta cosa de pensar de que, como era antes, que si te terminaba la emulsión, se terminaba el cine. Yo no creo que se termine el cine, creo que ya se terminó también. A mí me parece que lo que seguramente en un punto ya murió es que hay que reeducarse con el consumo de la lectura, no importa si es un libro, un cuadro, un celular, una pantalla gigante, o sea, es el silencio, el conectarse con lo que estás haciendo, como la comunicación cambió, y por más que estés en una sala gigante, con una pantalla de cine, con una película capturada en fílmico, ¿qué carajo te importa en un punto? Uh-huh. Si vos no conectás con lo que estás viendo y no podés apagar el celular 1 hora y media o 2 y olvidarte y que eso te lleve a otra dimensión, eso en un punto creo que murió, que nos están educando para consumir de otra manera y poder comer, hablar, abrir muchas solapas, toda la vez, o sea, no importa en qué lo captures. El cine es fílmico y será fílmico en un punto, en el imaginario, o sea, uno elige, porque sin embargo, fíjate que uno hace cine digital hace muchos años y sin embargo los directores de fotografía, por ahí me equivoco, pero creo que no, elegimos
darle una sensibilidad y un soporte a ese digital. Las marcas que desarrollan cámaras también te vienen con un default y te dicen, esta cámara es 800 ASA y nativa 5600 Kelvin. Y es como cargar una lata. Claro. Si vos me estás diciendo que este relojito va a funcionar mejor con esto nativo, es porque lo estás metiendo en algún lado, ¿viste? O sea, uno no hace una noche con una temperatura color. En la misma película usa otra y otra, salvo que lo decidas. Seguís buscando la lógica del cine, de la fotografía, de la escala de grises y de color. Claro, como que eso va a seguir con sus múltiples adaptaciones. El cine como relación para estar sentado en un cine, y nos están reeducando para otra cosa. Sí. Bueno, muchas gracias. Hubo muchos temas. Yo, tenía miedo de no tener temas. Hablé mucho. No, me encantó, estuvo bueno. Gracias a vos. ¿Lo disfrutaste? Sí. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra